A Pensar Más con Rosa María Palacios. Hay los que señalan, vamos a utilizar los argumentos, varias cosas. Primero, que no hay esta disolución fáctica, ¿no es cierto? Y hay algunos muy formalistas, ¿no?, que señalan que la cuestión de confianza tiene que votarse en el fondo del asunto y se tiene que remitir un oficio con su resultado específico al primer ministro. Sí. Y hasta que no se remite el oficio sellado y firmado por el presidente del Congreso, no se ha producido el rechazo a la confianza. ¿Qué se puede decir de este extremo formalismo, por llamarlo de una manera? Pero bueno, sí, hemos sido criados en el extremo formalismo, ¿no? Y hay gente que lo demanda. Sí, esa posición maximalista no se corresponde en realidad ni siquiera con el propio texto de la Constitución. Sí. El artículo 132 de la Constitución, en su último párrafo, alude no a votación ni a cartas firmadas. Es decir, si bien es cierto que la cuestión de confianza puede y debe ser votada, sin embargo también la Constitución se ha puesto en el supuesto de la desaprobación de la iniciativa, la sola desaprobación, es decir, la no aprobación, que ha sido precisamente el caso. Es decir, el presidente del Consejo de Ministros lleva una propuesta, pide que se vote inmediatamente y no se aprueba. Entonces esa desaprobación obliga a los ministros a renunciar, como efectivamente ocurrió. Ahí el texto constitucional es nítido. Es decir, la sola desaprobación de la iniciativa ministerial ya da lugar a la renuncia cuando se ha hecho cuestión de confianza. Y es lo que ha ocurrido. Ahora, sin embargo, si se quiere votación, como ha sido señalado por usted y ha sido también destacado en otros ambientes, se llegó a votar, ¿no? Se llegó a votar una cuestión previa referida estrictamente a la cuestión de confianza y que fue rechazada por 80 votos. Pero por si todos estos argumentos no fuesen suficientes, debe imponerse también un principio que prima en nuestro ordenamiento jurídico y que es ampliamente acogido en el derecho comparado, que es el principio de realidad. Es decir, no puede alguien ocultarse en medio de formalismos para desvirtuar lo que es un hecho, ¿no? Y el hecho macizo es que, claro, si empezaba a votarse, y como efectivamente se votó en dos casos, la designación de magistrados del Tribunal Constitucional, ciertamente se estaba desatendiendo el pedido de cuestión de confianza, se estaba desaprobando la cuestión de confianza, obligando de esta forma al Consejo de Ministros a renunciar, que como he señalado, está obligado a renunciar porque así lo manda la Constitución. Claro, además, miren, es interesante el 132, porque el 132 dice lo siguiente, ojo al oído: el Congreso hace efectiva la responsabilidad política del Consejo de Ministros o de los ministros por separado mediante el voto de censura, ahí hay un voto, o el rechazo a la cuestión de confianza. Entonces, lo que implica es rechazar. Luego, en el mismo texto del 134 se habla de negado la confianza, ¿no es cierto? Y en el 136, si la confianza le es rehusada. Entonces hay rechazo, rehusar, negar. Pero en ninguna parte se dice que hay que, como se dice, votar la cuestión de confianza sola y mandar un oficio al presidente de la República donde se le indica que ha sido rechazado. Eso no está en ninguna parte. Sí, en todo caso eso sería una de las posibilidades, pero no es claro, en ningún caso la única. Lo que indica la Constitución es que hay una conducta manifiesta del Congreso. Así es. Y el Congreso se rehúsa. Entonces, miren ustedes, vamos, como se dice en el derecho, a aplicar el ejemplo contrario. El Congreso decide no votar por la cuestión de confianza. Nunca. Así es. Nunca. No, hasta que no esté votada no se puede. No la vamos a votar. No la hemos rechazado, no la hemos aceptado, pero no la vamos a votar. Sí, o lo que ha pasado varias veces, 2 veces, la vamos a votar y después vamos a hacer lo que nos da la gana. Hoy en la jurisprudencia constitucional se empieza también a hablar de esta figura que viene del derecho civil, del fraude a la ley, y se empieza a hablar del fraude a la Constitución. Es decir, yo me aferro al texto de la norma,
pero para lograr un propósito que es exactamente inverso. Claro. Que es contrario a derecho. A lo que dice la norma, además. Así es que es contrario al propósito y al espíritu de la norma. O sea, como bien sabemos, frente a la censura, que es una potestad del Congreso de la República, el Congreso de la República puede censurar a los ministros y los ministros no pueden atrincherarse en su despacho ministerial, sino tienen que irse. No pueden poner una acción de amparo contra el Congreso porque los han censurado, imagínense. El contrapeso es justamente la cuestión de confianza. Exacto. Con su consecuencia de disolución cuando se ha negado 2 veces la confianza. De modo tal que yo no tengo ninguna duda de que el Poder Ejecutivo y el Presidente de la República han actuado en el marco de nuestra Constitución. Es verdad que casi en 40 años de existencia de esta figura constitucional de disolución, porque está presente desde la Constitución de 1979, no se había aplicado hasta ahora. Y entonces eso suscita probablemente, ante la falta de precedente en el Perú, suscita un debate intenso. Pero lo reitero, a nivel internacional esta es moneda corriente. Es moneda corriente además porque se apela en definitiva a la voluntad popular, a la decisión del soberano, y los poderes del Estado emanan del pueblo, de modo que acudimos al supremo árbitro.